Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya la fiesta del bautismo del Señor, en el ciclo C del año litúrgico, en el que leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículos 15 al 16, 21 al 22. El texto dice lo siguiente: en aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, estamos celebrando la fiesta del bautismo del Señor, con la que concluye solemnemente el tiempo de Navidad. Apenas hace 8 días celebrábamos la solemnidad de la Epifanía del Señor, la manifestación de Jesús como Salvador a todos los pueblos de la tierra, representados en aquellos magos venidos de Oriente. Y ahora escuchamos una teofanía, es decir, una manifestación de Dios en este pasaje solemne del bautismo del Señor, con el que inicia solemnemente la vida pública de Jesús. Dentro del tiempo de Navidad, apenas 8 días después de la fiesta en la que celebrábamos la adoración de los magos al niño Jesús, ahora vemos a Jesús ya adulto, en la fila de los pecadores que se acercan a bautizar por Juan el Bautista. ¿Qué hace Jesús en una fila de pecadores que se acercan a bautizar por Juan el Bautista? Nos dice el Evangelio: como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua. El bautismo de Juan era un signo de arrepentimiento. No era un sacramento, era apenas un signo de arrepentimiento. Un bautismo con agua. Dice Juan: pero ya viene otro más poderoso que yo. El que es más poderoso que él es el Mesías. Juan está reconociendo que él no es el Mesías. Frente a la expectación que había en su tiempo y que muchos pensaban que quizás él era el Mesías, Juan no se aprovecha. Cualquiera se podría haber aprovechado si tuviera malos sentimientos, pero Juan el Bautista no. Él sabe cuál es su tarea, sabe cuál es su misión. Es precursor del Salvador, precursor del Mesías, preparar el camino al Señor. Y por eso dice: ya viene alguien que es más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Juan con esto está subrayando la superioridad de Jesús. Para no dejar lugar a dudas, él no es el Mesías, sino que el Mesías viene, y el Mesías es Jesús. Esto es significativo y especialmente importante, porque debemos recordar que en las primitivas comunidades cristianas hubo seguidores de Juan que llevaban el bautismo de Juan a diferentes lugares, tanto que San Pablo nos da cuenta de que cuando preguntó en las comunidades cristianas a donde él se dirigía: ¿han recibido al Espíritu Santo? Le contestaron: ni siquiera habíamos oído decir que hay Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Y ellos dijeron: el bautismo de Juan. Había seguidores de Juan que exaltaban la figura de Juan como si fuera el Mesías. Por eso es importante dejar bien claro que Juan el Bautista no es el Mesías. El mismo Juan lo dice cuando señala que hay alguien que es más poderoso que él, alguien que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Es decir, es el sacramento del bautismo que Jesús va a instituir para bien de la Iglesia. El Espíritu Santo es el que desciende sobre cada uno de nosotros cuando recibimos el bautismo. Dice el Evangelio que sucedió que entre la gente que se bautizaba también Jesús fue bautizado. ¿Qué está haciendo Jesús en la fila de los pecadores?
Bueno, ciertamente que Jesús no se ha bautizado por sus pecados porque no los tiene. El mismo Evangelio nos lo dice más adelante con la voz del Padre que señala: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Si el Padre se complace en Jesús es porque Jesús no es un pecador, está lleno de gracia, está lleno del Espíritu Santo. Jesús se ha formado en la fila de los pecadores no por sus pecados, sino por los nuestros. Es decir, ha comenzado a redimirnos, ha comenzado a realizar su misión de redentor, su tarea de redimir al mundo y al hombre. Y dice entonces el Evangelio que también Jesús fue bautizado. Jesús se acercó humildemente a Juan y Juan lo bautizó. El Evangelio de San Lucas en este pasaje no insiste tanto en el hecho del bautismo cuanto en lo que sucederá después. Mientras éste oraba, es decir, Jesús, después de haber sido bautizado, se puso a hacer oración. Jesús necesitaba hacer oración. Necesitaba conocer la voluntad del Padre para poder realizarla. Y por eso oraba constantemente. Qué grande enseñanza nos da el Señor. Hacer oración para conocer la voluntad del Padre y poder realizarla. Entonces se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma. Esta es una expresión bastante significativa. Hay que recordar que desde el siglo III a.C. no había habido profetas en Israel. Al menos durante 2 o 3 siglos no habían escuchado la voz de Dios directamente a través de profetas, y el pueblo de Israel entendía que esto era un castigo por sus pecados, por haberse alejado de Dios. Decían incluso: los cielos se han cerrado, Dios ya no nos quiere hablar. Por eso, cuando el evangelista dice que se abrió el cielo, nos está diciendo que entonces se ha restablecido la comunión entre el cielo y la tierra. Jesús viene a ser ese puente entre Dios y los hombres, ese puente que se había roto por el pecado del pueblo de Israel. Se abre el cielo y el Espíritu Santo desciende sobre él en forma sensible como de una paloma. Todo lo que esto significa: el Espíritu Santo ha descendido sobre Jesús. Como había anunciado el profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí. Es el Espíritu Santo el que está ungiendo a Jesús como el Mesías de Dios. Ya lo era Jesús, ahora el Espíritu Santo lo está manifestando públicamente. El Espíritu Santo desciende sobre él en forma sensible como de una paloma. Hay que recordar las escenas en donde hay una paloma en la Escritura. Por ejemplo, cuando después del diluvio Noé envía una paloma y la paloma no regresó finalmente, cuando había terminado el diluvio. Ahora la paloma desciende sobre Jesús como si fuera su nido, es decir, diciéndonos que es Jesús el templo del Espíritu Santo, aquel en quien vamos a encontrar la santificación de nuestra vida. Y del cielo se oyó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. El Padre que habla con aquella referencia del Salmo 2, tú eres mi Hijo. Es el Padre Dios que está reconociendo a Jesús, que lo está presentando, que está mostrando su identidad. No debemos entonces tener ninguna duda de quién es Jesús, porque el mismo Padre Dios nos ha dicho que Jesús es su Hijo. Y esto es mucho decir. Tú eres mi Hijo. El Padre se siente representado en su Hijo. El Padre se siente muy bien, de alguna manera expresado a través de su Hijo. Jesús habla las palabras que el Padre quiere decirnos. Es decir, que veremos en Jesús el corazón del Padre, las palabras del Padre, las actitudes del Padre. Cuando el Padre dice que Jesús es su Hijo, se siente representado en Él, se siente bien retratado en Él. Y dice que es su Hijo predilecto, como había anunciado el profeta Isaías en los Cánticos del Siervo.
el predilecto, el que Dios ha elegido para realizar la tarea, la misión más importante que jamás se hubiera encargado a alguien en la humanidad: redimir al mundo, redimir al hombre del pecado. Y el Padre dice: en ti me complazco. Y es verdad, el Padre se complacía en Jesús porque Jesús realizaba su voluntad. Este pasaje debe evocar también nuestro propio bautismo, llamados nosotros a pertenecer a la familia de los hijos de Dios. Por el bautismo se nos ha perdonado el pecado original del que participamos por ser parte de la humanidad, pero sobre todo hemos recibido la filiación divina. Qué grande regalo nos ha hecho el Señor, y debemos ser conscientes en este día, el día de la fiesta del bautismo del Señor. Hemos sido bautizados, hemos sido incorporados a la familia de los hijos de Dios, hemos recibido la filiación adoptiva. Somos hijos de Dios, somos verdaderamente hijos de Dios. Pero ahora tenemos que preguntarnos: ¿nos comportamos como hijos de Dios? ¿Vivimos como hijos de Dios? ¿Respetamos en nosotros la dignidad de hijos de Dios? ¿De veras que también el Padre podrá decir de nosotros: en ti me complazco? Lo puede decir de Jesús porque Jesús dedicó su vida a hacer el bien. Dedicó su vida a cumplir en todo la voluntad del Padre. ¿Podrá decir lo mismo de nosotros? Ojalá que sí. Y si no, preguntémonos qué tenemos que corregir, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que mejorar en nuestra vida para que el Padre pueda decir también de nosotros: tú eres mi hijo, en ti me complazco. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.